Esto es Conoce tus derechos con Xenia Marchelli. Un programa para que conozca sus derechos. Bienvenidos a su programa Conoce tus derechos. Este día estaremos hablando acerca de los procesos de violencia intrafamiliar. Para conocer más acerca del tema, iremos a una cápsula. Hoy en Conoce tus derechos hablaremos sobre la violencia intrafamiliar. Esta se define como toda acción o omisión cometida en el seno de la familia por uno de sus miembros, que menoscaba la vida y la integridad física y psicológica o incluso la libertad de otro de los miembros de la familia, y que causa serios daños al desarrollo de la personalidad. ¿Qué es la violencia física? Violencia emocional, violencia sexual, violencia económica, violencia doméstica. Todo eso lo veremos ahora en Conoce tus derechos. A continuación. Contamos nuevamente para hablar acerca de este tema con la visita del licenciado Roberto Marenco. Gracias, licenciado, por estar nuevamente acá con un tema muy diferente al que estuvimos tratando la vez pasada que usted nos acompañó siempre en ese su programa. Bienvenido. Sí, muchas gracias, Xenia. Para mí, pues, es un placer nuevamente estar con ustedes para hablar, pues, sobre otro tema, el cual son los procesos de violencia intrafamiliar, ya que ese fenómeno, pues, lo tenemos muy arraigado todavía en nuestra sociedad y hay muchas interrogantes de la población sobre cómo funciona este tipo de procesos. Un tema muy interesante porque generalmente se habla de que es la mujer la que está sumamente protegida, pero a medida vayamos desarrollando ese tema vamos a ver y vamos a conocer acerca del proceso de violencia intrafamiliar, que no es exclusivo de la mujer, ¿verdad? Sino que también hay hombres que pueden denunciar. Los hombres también tienen derechos como seres humanos, así de que vamos a empezar a desarrollar el tema, licenciado. ¿Qué entendemos por un proceso de violencia intrafamiliar? Sí, el proceso de violencia intrafamiliar es un proceso de carácter preventivo, que lo que busca es evitar daños de difícil reparación. La violencia intrafamiliar es un fenómeno de la cual pues aqueja a nuestra sociedad y se entiende como un círculo vicioso, el cual comienza pues una relación como muy amorosa, como todas, posteriormente empiezan con pequeños insultos o calificativos que aparentemente son inofensivos. Sin embargo, poco a poco esto va creciendo hasta convertirse en ofensas, incluso en golpes, y lo que busca la ley, pues, cuando se habla de daños de difícil reparación, es pues que puede llegar hasta la muerte. Este tipo de procesos, licenciado, como hablaba al principio, ¿es para hombres, para mujeres, para niños? Así es. Este proceso, según la ley contra la violencia intrafamiliar, esta ley se aplica tanto a mujeres como hombres, como niños, adolescentes. A diferencia de la ley, por ejemplo, que es una ley especial para mujeres víctimas de violencia, en la cual los agresores son hombres, pero eso pues es harina de otro costal, ¿verdad? Eso es un tema especial, ¿verdad? Que tiene que ver pues con nuestra realidad como sociedad. Pero en este caso la violencia intrafamiliar sí es aplicada a todos los miembros de la familia. Se tiene como costumbre o quizás como una idea general en que solamente la mujer sufre una violencia intrafamiliar, que solamente una mujer, y así como lo mencionaba usted, está protegida por la ley, por ejemplo, que ya tratamos acerca de ese tema, que es exclusivamente para las mujeres, pero esta ley, no sé si hay una ley contra la violencia intrafamiliar, es, como decíamos, para hombres, mujeres, niños y aquel que esté siendo violentado en sus derechos. Así es. Esta ley contra la violencia intrafamiliar protege a todo el grupo familiar. Hombres, mujeres, adolescentes, niños y niñas. En este caso, incluso la ley va más allá, porque también entiende como intrafamiliar, ¿verdad? No solo la relación familiar que existe con la familia nuclear, también tenemos a la familia extensa, y la ley al final dice también cualquier otro tipo de relación interpersonal. Ahí es donde entran pues ya las relaciones de noviazgo, incluso también ahora se toma la violencia intrafamiliar entre parejas del mismo sexo. No obstante, todavía esas relaciones no son reconocidas en nuestra ley.
pero la ley contra la violencia intrafamiliar es tan amplia que también le da protección con base a esa ley a las personas del mismo sexo. Interesante que lo haya mencionado, licenciado, porque al escuchar la palabra intrafamiliar, quizás no vendría a la mente solamente cuando ya soy casado y los hijos, la familia que está dentro. Pero como se mencionaba también, eso es parte de la violencia intrafamiliar, se da entre novios, se podría dar contra otros miembros también de la familia. Así es. Incluso internacionalmente existen diferentes tipos de familia, hay un reconocimiento de los diferentes tipos de familia, lo cual todavía nuestra legislación no la reconoce como tal. Sin embargo, esta ley ha sido tan avanzada que cuando se refiere a esas relaciones interpersonales, tiene una visión más allá, incluyendo a todos los tipos de familias reconocidos a nivel internacional. ¿Qué tan frecuentes son estos hechos de violencia intrafamiliar? Me refiero en el tema de que hayan denuncias, porque generalmente, como se mencionaba, es un círculo, ¿verdad? Y nos acostumbramos a ese círculo y probablemente no haya el número de denuncias reales a los casos que se dan de violencia intrafamiliar. Sí, bueno, la violencia intrafamiliar se refleja todos los días en nuestra sociedad, en todas las familias, no obstante sean personas de escasos recursos económicos, también hay personas de la alta sociedad que también sufren este fenómeno de la violencia intrafamiliar. Culturalmente también pues se tiene muchos tabúes o muchas creencias de que si se denuncia se va a ver mal, va a ser mal visto por el resto de la sociedad, y realmente no es así. Son pocas las personas que toman la decisión de ir a denunciar en comparación al fenómeno, ¿sí? Son pocas las personas que toman esa decisión de denunciar. Sin embargo, cuando se toma la decisión de denunciar, el Estado debe garantizar esa protección y esa confianza para la víctima, para que sienta la confianza, valga la redundancia, para que sienta la confianza de que el Estado va a tutelar sus derechos. Me imagino un hombre yendo a denunciar por el tipo, pues por lo mismo de ser hombre, probablemente quizás no hayan muchas denuncias, porque se tiene como voy a ir yo a denunciar y voy a exponerme a que mi esposa me pega, aunque realmente cuando hablamos de violencia también hay diferentes tipos de violencia, que no solamente es la física. Sí, en efecto, la ley contra la violencia intrafamiliar distingue la violencia intrafamiliar como violencia psicológica, violencia física, que es la que todo el mundo pues pensamos que es la única que la existe, más común, que más creemos común. nosotros. Pero existe la psicológica, existe la violencia física, violencia sexual también, y la violencia patrimonial. Muchas veces creemos que porque somos casados o porque tenemos una relación formal, tenemos la obligación, ¿verdad? Que los hombres piensan que la mujer tiene la obligación de tener relación sexual, pues la mujer, al igual que todos los miembros de la familia, somos seres humanos, muchas veces pues no se siente el deseo. Entonces, igualmente eso hay que podría respetar. haber violencia sexual con el hombre, ¿verdad? No tengo deseos, pero la mujer sí tiene deseos. Es menos común, pero sí puede ser. Sí, es importante mencionarlo, ¿verdad? Porque sí, no podemos sacar del tema la violencia sexual también, y no solamente la podemos enfocar a la mujer, porque también hay hombres, aunque como usted dice, es menos común, frecuente, pero sí puede haber. Hablando del tema de los hombres que llegan a denunciar, por aspectos culturales quizás se ve menos. Muchas veces pues también se aprovechan de la ley pensando que si van a denunciar primero se les va a creer más. No, hay un debido proceso en el cual debe de producirse la prueba en la audiencia y debe pues de probarse los hechos de violencia. La violencia intrafamiliar es un fenómeno tan especial que incluso muchas veces se da en la intimidad del hogar y no se tiene pruebas. Sin embargo, existen pruebas periciales como las psicológicas, ¿verdad? Hacen test psicológicos y psiquiátricos, el cual determina si una persona está inmersa en un ambiente de violencia intrafamiliar o no, o si se tienen los parámetros o rasgos de personalidad como una persona violenta. Por lo tanto, siempre existe
formas de garantizar un debido proceso en estos casos. No es que yo voy a llegar y voy a denunciar, sino que hay siempre una investigación, ¿verdad? Para determinar, porque a veces también se da de que ya la pareja está acostumbrada a irse de golpes, no solamente es el hombre contra la mujer, sino que también la mujer contra el hombre, ¿verdad? Y quizás queda más evidencia porque uno de mujer, pienso, pues al sentir la fuerza del hombre, busca cualquier cosa para defenderse. ¿Qué se hace ahí, licenciado, en ese caso, en que si los dos se fueron a los golpes, se van los dos a un proceso? Sí, fíjese que en los procesos de violencia intrafamiliar existe una condición, digamos, o una realidad en la cual se habla de la violencia cruzada, ¿verdad? En la cual los dos se agreden. Sin embargo, no siempre estamos frente a la violencia cruzada, porque es lógico pensar que si a mí alguien me agrede, puedo defenderme. Entonces muchas veces es reacción, por lo tanto no hay que confundir la violencia cruzada con la reacción a defendernos, que es un instinto que tenemos todos los seres humanos. Es diferente, ¿verdad? Yo me defiendo, pero lo otro, lo cruzado, ya estamos acostumbrados, lo que yo decía, a irnos a golpes, ¿verdad? Pero hay un momento en que quizás, como le decía, la fuerza del hombre es tal que imagino que para defenderse, pues la mujer, o a veces también el hombre, ¿verdad? Porque nos molestan los hombres que siempre andamos las uñas largas para podernos defender, pero ¿es el que queda señalado con evidencia o siempre se lleva a la investigación? Siempre hay una investigación. Como repito, hay diferentes tipos de violencia. La psicológica, esa pues solamente con una prueba, ¿verdad? Pericial se puede determinar, porque yo no puedo a simple vista determinar si una persona es víctima o no de violencia intrafamiliar. Por lo tanto, es necesario siempre hacer la investigación. Cuando hablamos de la violencia física, desde luego hay marcas. Entonces debemos saber si estos golpes o estas lesiones no son constitutivas de delito, porque la ley contra la violencia intrafamiliar establece que cuando un hecho, una acción sea constitutiva de delito, debe de certificarse y remitirse a la Fiscalía General de la República para que ella inicie el proceso penal correspondiente. Ahora bien, el juzgado, ya sea de familia o de paz, que conoce el proceso de violencia intrafamiliar, tiene la obligación siempre de dictar las medidas de protección para que los hechos constitutivos de violencia no se repitan. Tenemos que ir a un corte comercial, licenciado, pero ya usted mencionó los juzgados de paz, así de que mi pregunta es, ¿a dónde puede acudir la persona que ha sido víctima de violencia intrafamiliar? Me contesta cuando regresemos del corte comercial. Ya regresa. Conoce tus derechos. Conoce tus derechos.